A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Que su hermano lo mataron en un combate en el norte de Santander a manos de un francotirador por parte de la guerrilla de la FARC. Soy víctima porque mi hijo fue asesinado, fue presentado como falso positivo. Mi hijo era el mayor de 4 hermanos. Él no estaba estudiando actualmente porque estábamos en una situación bastante crítica y él dijo: madre, yo te ayudo con los otros muchachos pequeños, yo me dedico a trabajar un poco mientras los pelados van organizándose más. Él acababa de prestar servicio militar cuando se dedicó a venta. Él vendía libros y cosas, todo lo que podía vender, vendía en los buses intermunicipales. Después se fue a vender a los pueblos. Bueno, con eso él me ayudaba. La Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas y presentadas por la fuerza pública como guerrilleros muertos en combate sin serlo. Esto ocurrió entre 2002 y 2008 como parte del conflicto armado. Antioquia, norte de Santander, Huila, Casanare, Meta y la costa Caribe son los 6 territorios en donde más casos se presentaron de lo que se ha llamado falsos positivos y que la JEP ha calificado como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos No eran guerrilleros. Hace un poco más de una década, en el país se empezó a oír una expresión inusual e intrigante: falsos positivos. Cuando llegué me empezaron a preguntar que si mi hijo tenía un tatuaje aquí, uno aquí, cómo era, bueno, todo aquello para entretenerlo a uno, para después decir que mi hijo había sido asesinado o había sido muerto en un combate del Frente 59 de la FARC. Bueno, yo ahí me volví loca, me desesperé. Colectivos de mujeres y activistas de derechos humanos poco a poco lograron hacer visible algo que estaba oculto y que aún necesita muchas explicaciones. Por los falsos positivos empezamos a ver los rostros de las madres buscando a sus hijos. Una de ellas es Marta Díaz, quien vive en Barranquilla. Y tantos, es que ya no es dubla. Que aquí el problema ya no es dubla, que ese es el gran problema que yo tengo. Y la gente, yo no sé si es que no lo entiende, ya aquí la pelea no es por dubla. Aquí la pelea es por todo, porque todos son mis hijos. ¿Pero de qué hablamos cuando nos referimos a los falsos positivos? Son muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, es decir, ejecuciones extrajudiciales cometidas para presentar resultados en una guerra contrainsurgente. Hablar de falsos positivos es hablar de civiles inocentes que fueron utilizados por las fuerzas militares como parte de una victoria ficticia. Y todo el mundo pensaba que era que estaban acabando con los guerrilleros, y mentira, que estaban acabando era con nuestros hijos, que no tenían nada que ver en este asunto, porque es que nada. Porque en verdad si había guerrilla, ¿por qué no se fue a enfrentar con la guerrilla? ¿Por qué tenía que coger los pelados y matarlos como los mataron, que los mataban por la espalda, los ponían a correr? Estas muertes ilegales a manos de agentes de la fuerza pública iban de la mano de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Ambos son crímenes atroces e infracciones contra el derecho internacional humanitario. No olvidemos que la JEP investiga los más graves delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre de 2016.
La complejidad de ese conflicto ha sido una condición para que la JEP le haya dado prioridad a grandes casos que reflejan el impacto de ciertas conductas criminales y formas de ejercer violencia sobre grupos poblacionales y también sobre territorios. La JEP ha definido 7 casos. Uno de ellos es el caso 03 sobre falsos positivos, llamado asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En este caso, la JEP avanza en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que presentaron a más de 6.400 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate, cuando en realidad no eran guerrilleros. Eran jóvenes inocentes, algunos dedicados al rebusque para sobrevivir, otros intentando estudiar para construirse un futuro. Todos eran inocentes. Así lo relata Rosario, la madre de un muchacho que hizo parte de las víctimas directas de este grave delito. Ella es una mujer que vive en Bogotá, la capital, en donde menos se esperaría que ocurriera el fenómeno de los falsos positivos. Siempre le gustaron como las armas, pero con esa convicción de ser del ejército. Él amó toda la vida su ejército desde niño. No estudió casi, no le gustaba el estudio. A él no le gustaba el estudio, él me hizo hasta tercero, muy buen matemático, eso sí. Para las matemáticas era un ducho. Ya ve, no quiso estudiar, pero tenía unas capacidades para la matemática que iban y lo buscaban en la casa para que les hicieran cuenta, para que les hicieran a su temprana edad. Fui madre de 7 hijos, ahorita actualmente tengo 5, ya me han matado 2. Así como el hijo de Rosario, varios de los jóvenes civiles que fueron presentados como bajas en combate habían prestado el servicio militar. El hermano de Doris Carvajal es uno de los casos excepcionales y hasta parece contradictorio. Es un falso positivo que en el momento de su muerte hacía parte del mismo ejército. La historia comienza porque nos comunican que mi hermano, siendo militar del Ejército de Colombia, tuvo un combate el 8 de octubre del 2006 y que en ese combate lo asesinaron en un combate a francalibre a manos de un francotirador. Pero la noticia me llega a mí, soy la que recibo la noticia, que su hermano lo mataron en un combate en el norte de Santander a manos de un francotirador por parte de la guerrilla de la FARC. Yo le pregunté en el momento cuántas personas habían muerto en el combate y el sitio de donde habían ocurrido los hechos. El hombre me respondió que habían muerto 5 militares, entre ellos mi hermano, y que había sido en el Cerro del Martillo, en norte de Santander. Volví a llamar a la persona que me llamó y le dije que por favor me repitiera lo que me había dicho. Volví, hice las mismas preguntas y me dijo que habían 4 personas muertas y que había sido en el Cerro La Virgen, en Tibú, norte de Santander. Como el hombre me cambió la información, pues también tuve que hacer un receso en ese momento y analizar que lo que me dijeron inicialmente había cambiado en media hora. El hermano de Doris era Raúl Antonio Carvajal Londoño, hijo de Raúl Carvajal, un padre que dedicó los últimos 14 años de su vida a denunciar lo que le sucedió a su hijo el 8 de octubre de 2006. Relataba a don Raúl que, estando en el ejército, su hijo se negó a cumplir con la orden de presentar jóvenes civiles como bajas en combate y que en retaliación terminó siendo un falso positivo. El lugar de los hechos fue el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, en norte de Santander, un territorio que la JEP ha identificado como uno de los epicentros de falsos positivos.
Luego de rigurosas investigaciones, el 6 de julio de 2021 la JEP hizo públicas las imputaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 militares, entre ellos un general, a los que se les atribuyen 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas de jóvenes. Junto al Catatumbo hay otras regiones definidas por la JEP como epicentros en los que ocurrieron estos graves crímenes: Antioquia, Huila, Casanare, Meta y la costa Caribe. El 15 de julio de 2021, la JEP dio a conocer también imputaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad a militares del batallón La Popa de Valledupar, entre ellos 2 tenientes coroneles que fueron comandantes allí. 127 personas fueron ilegalmente presentadas como bajas en combate, 12 de ellos de las etnias Wiwa y Cancuán. Marta Díaz es otra de las tantas madres que llevan buscando a sus hijos por años. Su hijo Douglas, con quien vivía en Barranquilla, se despidió un día y ella no supo más de él. Hasta que después de un tiempo de búsqueda, apenas llego al batallón La Popa, ellos decían que no me podían mostrar nada, que yo tenía que llevar un abogado. Vine aquí, me conseguí un abogado, le di 500.000 pesos y me lo llevé en un expreso. Porque yo decía que mi hijo no había sido guerrillero, si era drogadito. Y todos los días yo lo veía y qué guerrillero iba a ser. Y mi hijo había estado, el 18 de febrero, había estado preso por droga. Porque le metieron unas papeleticas y lo tuvieron 2 días retenido. Entonces, ¿cómo iba a ser guerrillero? Bueno, el abogado, no, ese abogado no sirvió. Entonces yo le dije, ve, ¿sabes qué? Sácame el expediente y ya, y te olvidas del caso mío. En ese momento estaba el DAS aquí a 2 cuadras de la casa, y yo tenía un amigo ahí, balística. Entonces el cuadrito donde está la persona dibujada y los tiros, yo le dije a él que me lo leyera. A los 2 días me dio el reporte y me dijo, Marta, a tu hijo le dieron 7 tiros en la mano, lo arrodillaron y le dieron un tiro de gracia. Y no murió enseguida, él se desangró. Imagina, ya ustedes se pueden imaginar. a cuentagotas se venían conociendo en Colombia noticias de casos como el de Douglas. Tímidamente y sin mayores claridades, los medios de comunicación daban cuenta de algunos falsos positivos. Entonces vino el esposo mío y me dijo, Marta, esto no te puede estar pasando a ti sola. Eso fue, Douglas se perdió en el 2007. Ya él me dijo, pon un letrero en el periódico, el Heraldo vino y yo puse el letrero, que por favor que a quien le había pasado lo mismo que me buscara, porque esto no podía estar pasando, que aquí pasaba algo. Los medios de comunicación decían que no, uno nos acompañaban y pasaban la noticia, pero no lo creían, decían que eso era imposible. La masividad es una de las características de los falsos positivos. La cifra establecida por la JEP supera los 6.400 casos entre 2002 y 2008. Y ese es uno de los elementos que ha llevado a la JEP a establecer como un gran caso las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Ese, que es el caso 03, cubre 6 regiones y unidades militares. Con el Catatumbo y la Popa, la JEP identificó un fenómeno de macrocriminalidad ideado y aplicado por grupos de la fuerza pública. Los patrones de macrocriminalidad están definidos por características que se repiten. Por ejemplo, que las bajas sirvan de indicador de éxito militar y que ese éxito sea recompensado con ascensos, dinero y hasta vacaciones. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. En otro punto de la geografía, en la capital del país, donde empezó a hablarse de falsos positivos antes que en otros lugares, Rosario relata cómo su hijo, alguna vez cuando prestaba el servicio militar, le dio a entender que las recompensas eran parte de la cotidianidad de la guerra. Ese mismo muchacho que estuvo en el ejército, tiempo después entró en la extensa lista de falsos positivos. Se lo llevaron para San José del Guaviare.
como un soldado raso. Le tocó la entrega de esta señora Clara, la que tuvo un niño con un señor de esos de la guerrilla. Cuando a él le tocó eso, él me cuenta de que hay medios que no cuentan lo que sucede. O no sé si fue por taparle al ejército, o no se sabe. Pero cuando salió el avión o el helicóptero con esa señora, hubo encuentro con la guerrilla. Hubieron 16 guerrilleros muertos y 2 soldados, compañeros de él. Para ese entonces le dieron 15 días de compensación porque mataron a 16 guerrilleros, imagínense. Lo que yo digo, y siempre lo he recalcado y lo digo y lo he dicho, que uno de sus hijos se los presta al ejército es para que se los vuelva asesino, porque a ellos les dan una arma, o se defiende o lo matan, o mata o lo matan. Entonces, terrible. Él llegó súper contento a la casa, le dieron 500,000 pesos de regalo, y yo he sacado conclusiones de que se pagaban por la muerte de estos muchachos, porque si a mi hijo le pagaron esa plata por haberse enfrentado con la guerrilla, haber matado a toda esa gente, entonces... Por su parte, Marta Díaz, la mamá de Douglas, se enteró gracias a las audiencias organizadas en los procesos que adelanta la JEP cómo funcionaban algunos premios por falsos positivos. Nosotros no sabíamos de las medallas. Nosotros no sabíamos que a ellos les ponían como ahora la policía, que tiene que llevar tanto para tener una meta. Ellos tenían como un cuadro y el que más presentaba iba de primero o de segundo. Nosotros no sabíamos eso. Nosotros le vamos a pedir a la gente que den la medalla. Ellos no pueden seguir con esa medalla. Ellos no merecen la medalla porque fue muerte inocente, sangre inocente. Las víctimas del caso 03 sobre falsos positivos provienen de la población civil. En su mayoría son muchachos que estaban pensando resolver su presente y su futuro en medio de una apretada situación económica. De hecho, todos ellos eran de origen humilde. Muchos intentaban apoyar en algo la economía de sus casas. Dentro de los patrones del macrocaso 03, la JEP fue encontrando que las víctimas eran escogidas porque aparentemente no tenían familia o redes de apoyo, habitantes de calle, jóvenes con alguna discapacidad o trabajadores informales. Una especie de desprecio y discriminación definía la elección de las víctimas. Rosario recuerda una de las audiencias ante la JEP con uno de los comparecientes por falsos positivos, el general retirado Mario Montoya. Pero fue duro con ese señor, porque él, tras de que no acepta los cargos, se burla de nosotras, nos ofende. ¿Cómo es que ese tipo va a decir que donde nuestros hijos aprendían a coger los cubiertos y aprendían a usar un baño, era en el ejército donde ellos le enseñaban? Entonces los valores que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ¿dónde quedaron? No, ese tipo, eso fue una ofensa dura para nosotras. A pesar de eso, creo que ustedes conocieron al viejito que murió, a don Raúl. Don Raulito, él fue el que se le enfrentó, lo trató de lo peor. Ahí la falla de nosotros que no apoyamos a don Raulito, porque era el momento de haberlo apoyado. Porque él le gritó, usted mandó a matar a mi hijo porque no quiso hacer falsos positivos. A don Raulito lo sacaron y lo llevaron a otra sala a escuchar la audiencia, pero solito. Don Raúl Carvajal murió de COVID el 12 de junio de 2021, esperando escuchar la verdad sobre la muerte de su hijo, que integraba las filas del ejército, pero que fue presentado como muerto en combate sin que hubiera prueba de ello. Don Raúl tenía 73 años al momento de su muerte y cruzó parte del país en un camión que logró entrar a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Desde ese camión denunció por varios años el asesinato de su hijo. En las audiencias a comparecientes militares que se acogen a la JEP, conoció a las madres de Soacha,
quienes también esperan la verdad sobre lo sucedido con sus hijos. Todos ellos son víctimas reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Doris Carvajal, hija de don Raúl, relata cómo fue ese encuentro. La JEP, eso que hizo, lo hizo bien. Aceptó el caso de mi hermano dentro del caso número 3. Lo poco que he entendido, porque apenas estoy entendiendo y preparándome con el tema de la JEP, es que hay un globo, por decirlo así, de personas, un área de personas que fueron afectadas. Ese nicho de personas afectadas son los de las madres de Soacha y etcétera, en el resto del país. Todas estas personas que murieron en este caso número 3. Y dentro de, por ponerlo así en colores, todos ellos son azules. Un punto azul dentro de este globo grande de personas que murieron. Y hay un punto rojo que también murió, pero que no es azul, porque es mi hermano, que no era un civil, sino un militar. No sé en estos momentos cuántos militares más habrán en la misma situación de mi hermano dentro del caso número 3. No sé cuántos habrán que los hayan matado por no hacer falsos positivos. Yo no sé. Por eso incluso me decía mi papá, hija, las madres de Soacha no me quieren. Cuando a él le dijeron, don Raúl, hágase a un colectivo. El colectivo más parecido al caso suyo son las madres de Soacha, porque los hijos murieron por falsos positivos. Dentro del ejército, el ejército cometió el delito contra los hijos de ellas. Usted también debería hacer. Mi papá se acercó y ellas le cerraron la puerta, porque en ese momento ellas también verían lo mismo que un día vio la FARC cuando llegó este señor a preguntar por el enemigo. En ese momento, bueno, pero sí que a nuestros hijos los mataron, fueron los de camuflado. Y ahora este señor pretende que el hijo camuflado también esté aquí. Hoy día las madres de Soacha entendieron cuál era el propósito de mi papá, porque el dolor se entendió. El dolor de las madres de Soacha es el mismo dolor de mi papá, de mi familia. Ya ellas no miran el uniforme, ya ellas miran el hecho y el sentimiento. El dolor de las víctimas de los falsos positivos es una de las razones por las que existe la JEP, para que haya justicia en los casos que marcaron el conflicto armado colombiano. El caso 03 sobre falsos positivos presenta resultados a partir de un trabajo investigativo de contrastación desde los testimonios aportados por las víctimas, las versiones de los comparecientes y fuentes judiciales, documentos militares, planes de campaña, manuales de reglas operacionales y expedientes de la justicia ordinaria. La JEP ha logrado incluso aportes de verdad de comparecientes que siempre habían negado su participación en falsos positivos. Además, se han acreditado más de 1.000 víctimas que han sido escuchadas y apoyadas. La JEP actúa respetando el debido proceso. Así avanza en la verdad, la justicia y la reparación. Los resultados con los casos de Catatumbo y La Popa son apenas el comienzo. La jurisdicción continuará con otras unidades militares y regiones. Entre otras cosas, verificará la repetición de patrones. Así, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estado investiga, juzga y sanciona. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.